La historia de Poncio Pilato, el gobernador romano enredado en la crucifixión de Jesucristo, teje una narrativa que trasciende el significado religioso para convertirse en una indagación histórica y moral convincente. Desde las decisiones misteriosas que rodean a Barrabás y Cristo, hasta la imagen inquietante de Pilato lavándose las manos, su historia se despliega en el contexto de una era tumultuosa, marcada por choques culturales, tensiones religiosas y el peso del poder político. En esta exploración, profundizamos en las decisiones de vida y el destino final de Poncio Pilato, con el objetivo de desentrañar el enigma que envuelve a esta figura clave en la historia bíblica. El nombre de Poncio Pilato aparece a menudo en los relatos de la crucifixión de Jesucristo en la Biblia. Fue el quinto gobernador de la provincia romana de Judea y sirvió bajo el emperador Tiberio desde el 26 d.C. hasta el 36 d.C. Poncio Pilato jugó un papel crucial en los eventos bíblicos mencionados en el Nuevo Testamento. La decisión desconcertante de Poncio Pilato, en la que permitió a los judíos seleccionar la liberación de Barrabás, un criminal notorio en Judea, en lugar de Jesús, a quien sabía que estaba falsamente acusado, dejó una marca indeleble en su legado, envuelta en un misterio que sigue siendo difícil de desentrañar. A pesar de que su esposa soñó con Jesús la noche anterior y le aconsejó que no se involucrara con él, Pilato terminó entregando a Cristo para ser crucificado después de que el pueblo eligió a Barrabás. Pilato hizo el gesto de lavarse las manos, indicando que no tenía nada que ver con esa decisión injusta, pero esto no pudo salvarlo de su destino. Por esa razón, en este video discutiremos la vida y la trágica muerte de Poncio Pilato. ¿Quién era? ¿Cómo ascendió al poder? ¿Por qué se lavó las manos y permitió que Jesús fuera crucificado? ¿Y cuáles fueron las trágicas consecuencias de las decisiones equivocadas que tomó? Por favor, quédate conmigo hasta el final, ya que te sorprenderá el final de su historia. Pero primero, hazme un pequeño favor pulsando el botón de me gusta para apoyar el canal y también suscribiéndote. Esto te ayudará a no perderte ninguna actualización cuando subamos un nuevo video. Bienvenidos. Ahora, para comprender ampliamente a este hombre, veámoslo de esta manera. El Imperio Romano conquistó y ocupó la región de Judea en el 63 a.C., poniéndola bajo el dominio romano. Esta ocupación fue resentida por muchos judíos que se oponían a la dominación extranjera y anhelaban la independencia política. Los romanos y los judíos tenían prácticas culturales y religiosas distintas. Los romanos eran politeístas, adorando un panteón de dioses, mientras que los judíos eran monoteístas, creyendo en un solo Dios. Esta división cultural y religiosa llevó a choques de creencias y prácticas. El Imperio Romano impuso fuertes impuestos a sus provincias, incluyendo Judea, para financiar sus vastos gastos militares y administrativos. La carga de la tributación, junto con otros tributos, fue una fuente de descontento entre la población judía. Los gobernadores y prefectos romanos, como Poncio Pilato, fueron nombrados para supervisar las provincias. Su autoridad incluía mantener el orden, recaudar impuestos y asegurar la lealtad al Imperio Romano. La manera en que estos funcionarios ejercían su poder a veces provocaba conflictos con la población local. Los romanos a veces mostraban insensibilidad cultural hacia las prácticas religiosas judías. Por ejemplo, los intentos de instalar emblemas o estatuas romanas en Jerusalén, que contradecían las creencias religiosas judías contra las imágenes esculpidas, provocaron indignación y protestas. Hubo levantamientos esporádicos y movimientos de resistencia entre la población judía contra el dominio romano. Grupos como los celotes buscaban resistir la autoridad romana a través de la rebelión armada, contribuyendo a una atmósfera de tensión e inestabilidad. La religión de los judíos jugó un papel significativo. Creían en un pacto especial con Dios y resentían cualquier interferencia extranjera en sus asuntos religiosos. Los romanos, a su vez, a menudo percibían las prácticas religiosas judías como peculiares y sospechaban de potenciales sentimientos rebeldes. Esto llevó a una serie de tensiones en la región donde Poncio Pilato supervisaba, lo que lo puso bajo presión en su gobierno. La vida temprana de Poncio Pilato no está extensamente documentada, y los registros históricos proporcionan información limitada sobre sus antecedentes.
Lo que se sabe proviene de referencias breves en textos históricos y los relatos del Nuevo Testamento en la Biblia. Poncio Pilato nació alrededor del año 26 a.C. y provenía de una familia que pertenecía al orden ecuestre romano, una clase social por debajo de la clase senatorial, pero aún considerada parte de la élite romana. El lugar exacto de su nacimiento es incierto, pero los registros históricos sugieren que probablemente nació en el centro de Italia. Los antecedentes familiares y la educación temprana no están bien documentados y hay poca información sobre su educación o carrera temprana. Ascendió a la prominencia a través de su asociación con figuras influyentes en la política romana, lo que finalmente lo llevó a su nombramiento en posiciones clave dentro del Imperio Romano. La entrada de Pilato en el servicio público se atribuye a menudo a sus conexiones y relaciones con individuos influyentes en Roma. No era raro que individuos de la clase ecuestre aseguraran posiciones dentro de la administración romana a través de conexiones familiares o políticas. La carrera de Pilato en el servicio público progresó y finalmente se convirtió en prefecto, gobernador de la provincia romana de Judea, un puesto que ocupó desde aproximadamente el 26 hasta el 36 d.C. Pilato compartió una cantidad limitada de poder civil y religioso con la asamblea judía del Sanedrín, compuesta por 23 o 71 ancianos. Como prefecto de Judea, era responsable de la administración civil general de la provincia. Esto incluía la aplicación de la ley romana, el mantenimiento del orden público y la administración de justicia. El prefecto tenía el mando sobre las fuerzas militares romanas estacionadas en Judea. Esta autoridad le permitía usar el poder militar para mantener el orden, suprimir rebeliones y abordar cualquier amenaza al dominio romano. Pilato supervisaba la recaudación de impuestos y tributos de la población de Judea, un aspecto crucial del gobierno romano, ya que los ingresos generados de las provincias ayudaban a sostener el vasto imperio romano. Pilato sirvió como la máxima autoridad judicial en Judea, con el poder de presidir juicios, emitir juicios y administrar castigos. Sus decisiones debían alinearse con la ley romana y tenía el poder de imponer la pena capital, aunque en el caso de Jesús no quería hacerlo. En el Evangelio de Lucas podemos leer los altibajos en el juicio de Jesús, donde Pilato intentó pasar la responsabilidad a Herodes, un príncipe de Judea que había sido responsable de ordenar la decapitación del profeta Juan el Bautista 3 años antes. Cuando Herodes devolvió la responsabilidad a Pilato, éste la entregó al pueblo judío. En el Evangelio de Juan podemos ver una postura más arrogante de Pilato, quien cuestiona a Jesús cuando éste afirma ser rey y se burla del Mesías cuando dice que vino al mundo para testificar de la verdad. Ahora, volviendo a la historia, los líderes religiosos judíos presionaron a Pilato para condenar a Jesús, diciendo que representaba una amenaza para el orden público y el poder romano. Sin embargo, el verdadero temor de esos hombres era que Cristo fomentara una revuelta entre los judíos. En el libro de Juan, la Biblia dice que Pilato interrogó a Cristo, quien afirmó que su reino no era de este mundo y que había venido a proclamar la verdad. Al escuchar eso, Poncio Pilato consideró a Jesús inocente de los cargos de rebelión contra Roma y César. A pesar de no encontrar culpa en ese hombre, Pilato carecía de la valentía para mantenerse firme contra los judíos que querían crucificar a Jesús. La situación entre judíos y romanos era tensa en ese momento. Pilato prefirió complacer a esas personas en lugar de ir en contra de lo que creía que era correcto. Como parte de una tradición durante la Pascua, ofreció liberar a un prisionero. Pilato propuso liberar a Jesús, pero la multitud pidió la liberación de Barrabás, un criminal condenado, en lugar de Cristo. Al ver a su esposo siendo presionado por la gente, la esposa de Pilato, Claudia, le advirtió sobre el error que estaba a punto de cometer. Mira lo que dice la Biblia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió este mensaje: no te metas con ese hombre inocente, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero enfrentado a la insistencia de la población y al temor de iniciar una gran revuelta popular, Pilato se lavó públicamente las manos, simbolizando que no tenía nada que ver con esa decisión y que la responsabilidad recaería en el pueblo y los líderes religiosos. Luego, Jesús fue crucificado en el Calvario, fuera de Jerusalén.
participación de Poncio Pilato en la narrativa bíblica terminó ahí, pero su vida como líder del Imperio Romano en Judea continuó. Incluso después de encontrarse con Cristo, Pilato siguió siendo el mismo hombre malvado. Los relatos históricos muestran que 3 años después de la muerte de Jesús, Pilato tomó medidas brutales, ordenando el arresto y asesinato de algunos galileos que estaban haciendo sacrificios en el templo. Se informa que Pilato ordenó la matanza de un grupo de samaritanos armados en una aldea llamada Tirana. Estos samaritanos esperaban encontrar artefactos que se creía habían sido enterrados allí por Moisés. El líder de este movimiento podría haber sido Doso, una figura mesiánica entre los samaritanos activa en ese tiempo. Los samaritanos, que afirmaban no estar armados, presentaron una queja ante Lucio Vitelio el Viejo, gobernador de Siria del 35 al 39 d.C. Esta queja llevó a la llamada de Pilato a Roma para enfrentar el juicio por parte de Tiberio. Sin embargo, Tiberio había muerto antes de la llegada de Pilato, situando la fecha de la destitución de Pilato como gobernador alrededor del 37 d.C. Tras la muerte de Tiberio, el destino de Pilato iba a ser determinado por el nuevo emperador Calígula, uno de los líderes más notorios de la antigua Roma. No está claro si se llevó a cabo alguna audiencia formal, ya que los nuevos emperadores a menudo desestimaban asuntos legales pendientes de reinados anteriores. El único resultado seguro fue que Pilato no fue reinstalado como gobernador de Judea. Las razones para esto son debatidas, ya sea porque la audiencia salió mal o porque Pilato eligió no regresar. Sin embargo, era seguro que Pilato fue enviado al exilio en la región de la Galia, donde se encuentra Francia. El historiador de la Iglesia primitiva, Eusebio, escribiendo a principios del siglo IV, afirmó que la tradición relata que Pilato se suicidó posteriormente debido a la desgracia. Eusebio, el historiador cristiano temprano, proporciona un relato de la muerte de Poncio Pilato en su obra Historia de la Iglesia. Según Eusebio, esta información se deriva de la tradición y no ofrece detalles explícitos ni fuentes. El mismo escritor Josefo, en el libro 18 de Antigüedades, dice que Herodes Agripa, quien fue nombrado rey por Claudio, mató a Santiago, el hermano de Juan, con la espada, y que Pedro, habiendo sido encarcelado, fue después crucificado. Dice que se informa en muchas obras históricas que Pilato cayó en tales calamidades que se vio obligado a convertirse en su propio asesino y verdugo. En este pasaje, Eusebio atribuye la información sobre el suicidio de Pilato a muchas obras históricas, pero no especifica cuáles ni proporciona referencias directas para corroborar esta afirmación. El uso del término «se informa» sugiere que Eusebio está transmitiendo información que era parte de la tradición más amplia que circulaba en ese momento, en lugar de basarse en evidencia documentada específica. Los estudiosos han abordado el relato de Eusebio con cautela debido a la falta de corroboración independiente y al hecho de que el propio Eusebio reconoce la información como parte de la tradición. La narrativa sobre el suicidio de Pilato puede haber servido a un propósito teológico, enfatizando la retribución divina por su papel en la crucifixión de Jesús, en lugar de estar basada en evidencia histórica concreta. Ha habido algunos argumentos sobre esta afirmación, aunque los historiadores tempranos, como Daniel Schwartz, argumentan en contra de descartar a la ligera las afirmaciones de Eusebio. Fuentes notables, incluyendo al filósofo del siglo II Celso, cuestionaron por qué, si Jesús era Dios, Pilato no había sido castigado. El apologista cristiano Orígenes, escribiendo alrededor del 248 d.C., respondió sugiriendo que nada malo le pasó a Pilato porque la responsabilidad de la muerte de Jesús recaía en los judíos, no en Pilato. El supuesto suicidio de Pilato no se menciona en las obras de Josefo, Filón o Tácito. Paul Mayer sugiere que el destino de Pilato probablemente implicó retirarse como funcionario del gobierno y convertirse en un magistrado romano pensionado, en lugar de encontrar un final más desastroso. Joan Taylor señala que Filón discutió a Pilato como si ya estuviera muerto en Embajada a Gallo, escrita unos años después del mandato de Pilato como gobernador. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. El legado de Poncio Pilato se mantiene como un recordatorio conmovedor de la compleja interacción entre el poder, la moralidad y la convicción personal. Su papel crucial en la narrativa de la crucifixión
marcado por momentos de ambigüedad moral y conveniencia política, sigue cautivando las mentes a través de las edades. El enigmático lavado de manos, las decisiones reticentes tomadas bajo presión y las consecuencias finales enfrentadas por Pilato pintan un vívido cuadro de un líder desgarrado entre fuerzas en conflicto. Ya sea en el ámbito de la fe o en los anales de la historia de Poncio Pilato sigue siendo una exploración intemporal de la condición humana, incitando a la reflexión sobre el impacto perdurable de las decisiones tomadas en el crisol de momentos cruciales. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración sobre la vida y el destino de Poncio Pilato. A través de su historia, hemos visto cómo las decisiones, la moralidad y el poder pueden entrelazarse de maneras complejas y a menudo trágicas. Pilato, una figura clave en la crucifixión de Jesús, nos deja con lecciones sobre la responsabilidad, el coraje y las consecuencias de nuestras acciones. Esperamos que esta narración te haya proporcionado una comprensión más amplia y enriquecida de este personaje histórico y bíblico. Su legado nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y el impacto que pueden tener en la historia y en nuestras vidas. Si te ha gustado este video, por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras actualizaciones. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo episodio de Historias Sagradas. Hasta pronto y que Dios les bendiga siempre.